Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré. Yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré,
exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo. Tú eres el Santo. Tú eres el Santo de Israel. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Santo de Israel. Eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te bendecimos. Porque reconocemos con toda nuestra alma, Señor, que tú reinas en nuestra vida, Jesús. Y te damos toda nuestra alabanza, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Jesús reina. Jesús reina. Jesús reina. Bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense en la tierra y digan en las naciones: Jesús reina, Jesús reina. Bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócense en la tierra y digan en las naciones: Jesús reina, Jesús reina. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y demos gloria a Él. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Aleluya.
regocijémonos y alegrémonos y demos gloria a Él. Aleluya, nuestro Dios poderoso reina, nuestro Dios poderoso reina. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban su nombre con danzas, hey, con pandero y arpa, cantan alabanzas a Él. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban su nombre con danzas, hey, con pandero y arpa, cantan alabanzas a Él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. El Señor mi Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Hoy alabamos al Rey de nuestra vida, aquel que vive y reina. Hoy alabamos, Señor. Bendito seas, Jesús, porque no hay Dios como tú, Señor. Bendito seas, Jesús, te amamos, Señor, te bendecimos hoy, Jesús. Porque qué Dios hay como tú, Señor.
digo bendito sea, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea a ti, Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. De que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren.
que todos te adoren, de que todos te adoren, de que todos te adoren. Porque tú eres digno de alabanza, Señor. Eres digno de que toda nación se postre ante ti, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te alabamos de nuestro corazón, Jesús. De corazón sincero, exaltamos a nuestro Dios. Eres bello, Señor. Eres precioso, Jesús. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcanzó tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, si la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, si la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti.
la razón por la cual yo vivo. Sí, la razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Yo exalto al precioso Cordero de Dios. Yo exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina, en mi corazón. Yo adoro al precioso Cordero de Dios. Yo adoro al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina, en mi corazón, al que vive y reina, en mi corazón, al que vive y reina, en mi corazón. Vive y reina en mi corazón. Vive y reina en mi corazón. Vive y reina en mi corazón. Reina, Señor. En mi corazón, Señor. Eres mi Rey y mi Dios. Bendito, bendito
el Cordero bendito. Porque alabamos y hoy adoramos al precioso Cordero de Dios, aquel que se merece toda la gloria y la honra, aquel que se merece que le entreguemos todo nuestro corazón. Hoy lo alabamos. Gracias, Jesús, por permitirnos ser tus hijos, Señor, y tener, Padre, la oportunidad de alabarte. Nuestra alma hoy, Señor, te bendice, te adora, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Hola, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios, después de estar unos momentos agradeciéndole en esos momentos que Dios nos concede en los cantos, la alabanza que también nos pone a meditar y a reflexionar. Pues ahora tenemos la oportunidad de acercarnos para abrir la Escritura y buscar de parte de Dios, con la ayuda del Espíritu, lo que Dios quiere para nuestra vida y para poder continuar en esta caminata que por la gracia de Dios hemos podido emprender en la persona de Cristo. Yo quisiera, antes de continuar, pedirle que pudiéramos presentar la palabra y escucharla con un corazón limpio, con un corazón puro, orar a Él y pedirle la presencia de su Espíritu entre nosotros para que todo pueda ser conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias que nos concedes una vez más, Señor, la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, agradeciéndote que nos das un día más, que nos permites todavía, Señor, el entendimiento y la claridad de nuestra mente para buscarte, Señor. Que nos des corazón limpio, que nos des corazón puro, Señor, para poder abrir la Escritura y para poder oírla conforme a tus deseos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, Señor. Amén. La semana pasada, en uno de los puntos que tocaba el hermano acerca de cómo debe ser la iglesia, pues uno de ellos que mencionaba es que la iglesia es constituida exclusivamente por gente que es salva. La Escritura menciona personas que se han vuelto de su mal camino, se han vuelto a Dios y han confiado en Jesús, y eso atribuye esa gracia, ese regalo de parte de Dios, la salvación. Y solamente personas en esa condición pueden ser parte de la iglesia. Y yo quisiera poder leerte unos versículos para ver cómo es que esto puede llegarse a conseguir. Te voy a leer varios, no los vamos a desarrollar, vamos solamente a leerlos y a establecer un hecho. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice aquí mismo en el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1:18 dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30, es un pasaje, dice, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero hacer énfasis aquí en algo que mencionan estos pasajes que tienen algo en común. La primera parte que leímos habla de que fuimos renacidos por la pura gracia y misericordia de Dios para una esperanza viva, dice, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En Santiago también dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias, los primeros frutos de sus criaturas. Y en Timoteo 3:15 dice que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo. Y en Hechos, un pasaje en donde un personaje, en este caso era un carcelero, en Filipos, que después de un terremoto se asusta, cae en convicción de pecado, sabiendo que era Dios el que había provocado eso, y le hace una pregunta a Pablo y a Silas que estaban presos, Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y enseguida enfatiza esto, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Una cosa esencial para la salvación es que necesitamos estar expuestos, escuchar, oír, tener en nuestra alma, en nuestras vidas, la palabra de Dios. Sin esto, sin la palabra de Dios, es imposible que nadie se pueda salvar. Siendo renacidos por la palabra, nos hizo nacer por la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Y a un hombre que ya había creído en Jesús, le tuvieron que hablar la palabra del Señor. ¿Qué consiste esa palabra? Pues es la palabra de Cristo, la que trajo cuando recién llegó a esta tierra y lo primero que estableció cuando salió a hablar las cosas que tenía que decirnos en su ministerio aquí terrenal. Él dijo, arrepentidos y crean el Evangelio. Arrepentidos es, dejen sus malos caminos, vuélvanse a Dios y confíen en mí. Y la palabra de Dios es indispensable. Sin esto, sin la palabra de Dios, sin la verdadera palabra de Dios, porque ahorita en muchas partes se pregona, que se predica la palabra, pero la misma escritura nos dice que a veces la palabra está adulterada. Tiene que ser la palabra limpia, la palabra pura, la palabra completa, la palabra que no se le quita, que no se le pone, nomás la palabra como es. Sin esto, sin la palabra en nuestras almas, dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es indispensable para la salvación,
para poder permanecer, para poder estar en la iglesia, para poder ser salvos, la Escritura. Indispensable. Sin ello es imposible alcanzar la salvación. Puedes decir que tienes mucha fe y que tienes mucha confianza en Dios, que crees mucho en Dios, que tú tienes mucha confianza en Cristo y todo, pero si no tienes la palabra para llevarte verdaderamente a que te dé la luz, a que te lleve a un claro entendimiento conforme a la voluntad de Dios, va a ser imposible. Aquel hombre de Filipos, el carcelero, creyó en Jesús, él y toda su casa, mas sin embargo dice que le hablaron la palabra del Señor. Le tuvieron que establecer los principios y las bases para poder alcanzar realmente a estar establecido como debe de ser. La palabra de Dios es indispensable para la salvación. Creo que hasta aquí esto nos debe quedar bastante claro, pero yo quiero hacer énfasis en algo que por lo general no se toma mucho en cuenta. La palabra de Dios es también, no solo es indispensable para la salvación, es indispensable para permanecer en esta salvación. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios, las Escrituras, no son indispensables no solo para alcanzar la salvación, sino para permanecer en esta salvación. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que se haga una campaña, que se elabore una campaña muy espiritual, muy ungida, y se alcance a conseguir que muchos confíen y crean en Cristo, y que se vuelvan de sus pecados, pero luego se les abandona y se les deja, y no se les entrega la palabra? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Podrán permanecer? Generalmente no lo hacen. Al poco tiempo, después de que confiaron en Cristo, se vuelven a lo de antes, porque no tienen lo que los puede mantener en esa salvación que es la Escritura. Yo quisiera leerte un pasaje para que podamos entender esto. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice el verso 1 que nos es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay quien piensa que una persona que no confía en Jesús, que no le hace caso a Jesús, que no lo obedece, que no quiere arrepentirse, pues es una persona que se va a deslizar y se va a perder. Un pecador que no hace caso, un incrédulo que no hace caso, pues es una persona, dicen algunos, que se va a deslizar y se va a perder. La verdad de las cosas es que no es así. Aquí no se está refiriendo a gente incrédula, no se está refiriendo a gente perversa, no se está refiriendo a gente que está viviendo en los pecados. Se refiere a gente que ya fue establecida y se les está hablando palabras. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice en el versículo inicial de este capítulo, en el versículo 1, en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se nos dice que pongamos más atención a las cosas que se nos ha dicho, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego dice: porque si la palabra, aquí ya está hablando la palabra de Dios,
La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí se está refiriendo específicamente cuando fue entregada la ley en el monte de Sinaí. Fue entregada, dice, por medio de un mediador, en este caso fue Moisés. A través de Moisés se entregó a la humanidad. Dice que fue establecida por los ángeles, por medio de los ángeles, y si se desobedecía había castigo, y era firme la palabra. Y aquí nos están diciendo que si Jesús nos está hablando y nos está queriendo todavía establecer en esa salvación tan grande que se nos ha proporcionado por su gracia y su misericordia, y si no ponemos atención, y si no somos diligentes en lo que se nos habla y en lo que se nos dice, si no ponemos atención en las palabras que se nos dan, pues tenemos el riesgo de volver otra vez a estar caídos, a deslizarnos. No sea que nos deslicemos. La advertencia no se da nada más porque sí. La advertencia no se da pues nada más como para tomarla como una especie de opción para escoger, ¿no? Es que hay un riesgo. Hay quien dice que la salvación, una vez que la tienes, pues ya nunca la vas a perder. ¿Para qué es entonces la advertencia? ¿Para qué se nos advierte si no se pierde? Claro que si nos están advirtiendo es que está el riesgo de que lo que alcanzamos por la gracia de Dios a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de escuchar el verdadero Evangelio, a través de oír la palabra de Dios, pues lo podemos llegar a perder. Y como te decía, dice aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ya la tenemos, ok, nos fue dada. Nos concedieron esa gracia, ese milagro, ese don, esa buena dádiva que viene de lo alto, que no es un regalo de los hombres, que no es una dádiva de los hombres, no es por obra de los hombres, no es por obra de instituciones, es algo que viene de arriba. Es un don divino, es un don celestial, es algo que no se puede alcanzar con las fuerzas humanas. Dios lo da al que cree en Cristo y lo da de una manera tan sencilla como confiar en Él después de haberse vuelto de su mal camino cualquier persona. Pero, ¿qué pasa si una vez ya establecidos en esa gracia y en ese regalo, no ponemos atención a lo que Dios nos habla día con día? Día con día. Si dice que en los postreros días Dios nos ha hablado de una y de muchas maneras por los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo, a través de Cristo. Si aquellas palabras que fueron dichas en el monte Sinaí, cuando eran desobedecidas, pues llegaban las serpientes, llegaban los juicios de Dios, la carne se corrompía, las codornices, todos empezaban a morir, y había juicios, había castigo. Aquel hombre que salió a recoger leña, que menospreció el mandamiento y pues se salió como si nada, recibió retribución. Y dice, si eso pasaba con aquellos, que si ahora que Jesús nos está hablando para establecernos en esa salvación, para no caer y no volver atrás, y no somos diligentes y no ponemos atención, podemos deslizarnos. La palabra deslizarse en el griego quiere decir dejar de lado o dejar pasar. Dejar esa salvación sin ponerle atención, descuidándola. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te imaginas? ¿Qué tan grande no será la salvación para que nos hagan esta advertencia? Si entendiéramos el fin que espera a toda aquella persona que no está creyéndole a Cristo, si pudiéramos visualizar realmente con nuestros ojos y nuestra mente y con nuestra alma lo que realmente va a suceder en aquel día, cuando todo sea establecido ya con un juicio justo y donde haya una separación, si pudiéramos comprender lo que espera, si las palabras de Jesús eran tan literales, tan claras, tan directas, donde decía Él que ahí será el fuego y el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga.
Son palabras que a lo mejor no hacen mucha mella porque como que no las alcanzamos a visualizar, pero si entendiéramos a profundidad lo que quiere decir esto, ¿cómo no poder valorar lo que Dios ha hecho para nuestra vida, para nuestra alma a través de Cristo? Es una salvación que no tiene precio. Es una salvación que no tiene manera de cómo poder valorarla, cómo poder medirla. Es una salvación tan grande que la verdad de las cosas que tenemos que poner una gran atención a todas las cosas que se nos hablan para poder permanecer en esa salvación. Para poder permanecer en esa salvación. Tristemente en nuestros días, con tanto afán, con tanto problema que se ha suscitado en el mundo, con tanta maldad, con tantas situaciones tan diversas que surgen, que aún hasta los creyentes, a veces, aún el verdadero creyente, le falta a veces sensibilidad para establecer las prioridades. En nuestros días hay dificultades grandes para establecer las prioridades físicas y prioridades espirituales. ¿Qué es lo que debe de estar primero? Lo primero que debemos de tener por encima de todo es esta salvación tan grande. Por encima de cualquier cosa, porque de qué nos servirá, decía Jesús, que ganemos todo el mundo y perdemos nuestra alma. Por encima de todo, hay mucha falta de sensibilidad para esto. Podemos a veces ser muy diligentes para preparar nuestras responsabilidades, nuestros deberes, para atender a la familia, para una enfermedad, para no fallar en el trabajo. Y podemos ser muy cuidadosos para planear, para hacer esto, aquello, lo otro, y ser muy cuidadosos para poder cumplir con todas nuestras obligaciones del día con día. Pero muchas de las veces se falla en un punto primordial, que está por encima y que debe de estar por encima de cualquier cosa. Es nuestra alma. Si en esta tierra hay tesoros invaluables, ninguno de ellos, con ninguno de ellos puedes compararlo con lo que vale el alma. Con nada se puede comprar la salvación del alma. La única manera, oyendo la palabra de Dios y confiando en Cristo. No hay otra forma. Y nos fue dado, nos fue concedido. Pero sucede con frecuencia que los afanes, que los problemas, las dificultades, ese hombre interior que Dios quiere que sea renovado día con día, porque pues llegamos a Cristo con un sinnúmero de vicios, con un sinnúmero de deficiencias, un sinnúmero de ignorancias, un sinnúmero de carácter que hay que corregir, que hay que cambiar, la mentalidad, la forma de ser, la forma de pensar. Hay que cambiarlo porque de otra manera no se va a poder permanecer en esa salvación. Por eso nos advierten que tenemos que ser diligentes para que las cosas que se nos hablan por medio de la palabra las pongamos por obra, no sea que nos deslicemos. Porque si aquella palabra que en el tiempo antiguo era firme y los que la desobedecían recibían la justa retribución, dice, pues ¿cuánto más ahora? Porque ahora se pisotea la sangre de Cristo, ahora se pisotea y se menosprecia y se hace menosprecio y escarnio el Espíritu de gracia si no se hace eso. Así es que, mis amados, necesitamos ser sensibles para las prioridades de nuestra alma. Y la única manera de poder mantener nuestra alma en esta gracia es a través de la palabra. Es a través de la Escritura. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo era Jesús, ¿de qué edad Jesús empezó a interesarse y a tener cuidado y a ser muy cuidadoso en las cuestiones de Dios, en las cosas de Dios? Desde los 12 años. Él tenía más pendiente eso que sus padres se pudieran molestar o preocuparse. ¿Por qué están preocupados? Decía, ¿no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? Desde los 12 años su interés era tener por encima de todo lo de Dios. Porque decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, lo puedes ver en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Sí, la palabra de Dios es indispensable para la salvación, pero no debemos pensar que esto nos debe bastar. No debemos poner en la cabeza que esto nos debe ser ya más que suficiente, no. No es suficiente alcanzar la salvación por medio de la palabra. Necesitamos renovar nuestras mentes, necesitamos renovar nuestras almas, necesitamos renovar nuestro hombre interior, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, debemos corregir todo lo deficiente que debamos de tener, que podamos tener en nuestras vidas, como dice en Tito, que se corrija lo deficiente. Muchas de las veces sucede que la gente se convierte, pero al no tener la palabra operando en la vida, pues no pasa nada. Se quedan como están y no avanzan, no crecen, no maduran, no dan fruto, dejan de fructificar. ¿Qué va a pasar con ellos? Al candelero se va a venir apagando. El camino se va a hacer otra vez oscuro. La senda se va a hacer otra vez tenebrosa y se va a hacer todo tinieblas. Porque la palabra es luz y es lumbrera a mi camino. Y la palabra es la lámpara que nos alumbra y nos dice por dónde y cómo. Y nos dice de qué manera. Y nos dice en dónde, cuándo, a qué horas, con quién sí, con quién no. Pero si no tenemos la palabra, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Corremos el peligro de deslizarnos, dejar pasar esa salvación, se nos va de largo y todo se termina. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta última parte. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra la tenemos que tener al alcance todos los días, todo momento, cualquier persona, especialmente el creyente, porque la palabra nos es indispensable para la salvación, pero también nos es indispensable para permanecer en esa salvación, como ya lo mencionábamos. Y nos llama a cambiar, a renovar aquello que no es del agrado de Dios. Ya estamos en la gracia, ya estamos caminando y somos aceptos en el amado. Pero hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que hay que corregir. El humanismo, el emocionalismo, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, el no controlar el carácter, el no saber expresarse, el no saber decir las cosas en su momento, el callar cuando hay que callar, el hablar cuando hay que hablar. Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que ponerla siempre por encima de todo. ¿Y qué cosa? Dejarla operar. Dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y mira que estos tesalonicenses ni pastor tenían. No estaba Pablo con ellos, pero él decía que estaba agradecido. Eran cartas abiertas, que eran un testimonio vivo para todos los de su región. ¿Por qué? Porque era la palabra la que los mantenía así. Daban fruto, la entendían, la comprendían, la ponían por obra y la dejaban operar en sus vidas y crecían. Y había gracia y se generaba más salvación y daban más fruto. La palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. No tener palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir igual, nos vamos a quedar como estábamos. Vamos a empezar a enfriarnos, vamos a empezar a retroceder, vamos a empezar a apagarnos y vamos a empezar otra vez a volver atrás hasta que venga el desliz por completo. Y se termina. Y se acaba esa gracia por no prestar atención a las cosas que Dios nos habla al día con día teniendo la palabra. Por eso dice,
nos es necesario. Nos es necesario. Jesús decía, ¿no sabían que me es necesario? Me es necesario. Así a nosotros nos es necesario que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas todos los días. Leerla, estudiarla, abrirla, dejarla operar en nuestras vidas. Debe ser por sobre todo. Debe estar por encima de toda idea. Debe estar por encima de todo valor, de toda enseñanza, de toda cosa que se nos haya enseñado, de cualquier tipo de opinión. Debe estar sobre toda creencia, sobre toda tradición, sobre todo grupo, sobre toda religión, sobre toda filosofía. No debe estar nada por encima de la Escritura. Ella es la regla de conducta, es la regla de vida y es la regla que nos va a conducir hasta el fin de nuestros días en esta tierra. Hasta que no salgamos de esta tierra, la palabra va a ser nuestra guía. El no tenerla, corremos el riesgo de que todo lo que alcanzamos por la misericordia de Dios se venga y se pierda. No sea que nos deslicemos. La advertencia es parareo, que quiere decir deslizar a un lado, dejar de lado, dejar pasar de largo. Y precisamente aquí se refiere a la salvación. La podemos dejar de lado, podemos dejarla pasar, podemos dejar que se nos vaya y que después ya no la podamos alcanzar. Aquí se nos está advirtiendo, necesitamos ser diligentes, poner oído. Si descuidamos esto, si descuidamos la Escritura, si descuidamos la palabra, el riesgo para perderse es grande. Y ya sabemos, y creo que nos debe quedar muy claro que descuidar la Escritura por afanes, por problemas, por situaciones diversas, por ocupaciones a veces que nos pueden llevar a no ponerle atención, a no ponerle el lugar que se merece, pues esto es algo que nos queda muy claro. Pero yo quiero hacer una observación, porque hay una manera de descuidarla, que sin ser que la dejes de leer, que sin ser que tú la dejes de tener a tu lado y que la estés oyendo y que la estés escuchando, que sin ser que no esté en tu corazón el dejarla de estudiar, el dejarla de escudriñar, pero hay una manera que se puede descuidar esta salvación tan grande, aún y leyendo la Biblia todos los días, aún y escuchando mensajes y leyendo cosas espirituales todos los días. Para ello te quiero leer un pasaje en el libro de Mateo capítulo 12. Son palabras de Cristo hablándole a los fariseos. Dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Palabras dirigidas a unas personas, no podemos decir que no leían la Biblia. La leían todos los días. Eran unas personas conocedoras de cabo a rabo de la Escritura. Eran bien puntillosos con la Biblia, conocían a veces dónde estaba tal versículo, conocían a veces cuántas letras tenía tal capítulo, cuántos versículos se repetían, cuántas palabras estaban repetidas. Todos lo sabían y lo tenían de una manera muy meticulosa y eran muy estudiosos de la Escritura. Pero mira lo que les dice Jesús. ¿No han leído? Les vuelvo a decir en el versículo 5 otra vez. ¿O no habéis leído? Claro que él sabía que la habían leído. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? En el verso 7 se los dice. Si supieseis qué significa. ¿Qué les estaba diciendo? Leen mucho,
pero no la entienden. Si la entendieran, supieran lo que quiere decir. Pero ¿de qué sirve leer mucho? ¿De qué les va a servir leer tanto? Porque de tanto y tanto que leen, ustedes ponen la vista en las palabras y las leen y el ojo está ahí atento, pero no entra nada a la mente y no cae nada al corazón. La mente queda todavía en oscuras y queda en tinieblas. No hay crecimiento, no hay fruto, no hay mejoras. Si entendieran lo que leen, otra cosa fuera. ¿Por qué no hay crecimiento a veces en las personas? ¿Por qué pasan los años y en lugar de ser ya maestros, todavía necesitan que se les dé leche, que se les esté diciendo cómo y qué hacer? Para nada se parecen a aquellos de Tesalónica, que eran ya capaces por sí mismos de sostenerse y de sostener a otros. No tenían pastor. Muchos dicen, ay, no, es que ustedes no tienen pastor. Pues eso no es lo indispensable. El diseño de Dios es que sea la Escritura, no el pastor. Que si se establecieron los pastores fue un medio de gracia que Dios establece porque entre tanto llega toda la claridad al alma. Pues Cristo establece evangelistas, apóstoles, pastores, maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para llevarlos a que crezcan y que maduren a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, dice la Escritura. Pero no es el diseño que sea todo el tiempo la gente dependiente de un hombre de brazo de carne. Eso es maldición según Jeremías. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Sí, el pastor es indispensable, la gente que te guía es indispensable, pero toda la vida, 15 años, 10 años, con razón nos dicen que pongamos más atención. ¿Por qué no se crece? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué todavía hay conflictos en la comunión? ¿Por qué todavía hay separaciones y distanciamientos? ¿Por qué todavía no está esa comunión y que cada quien se congrega a su modo y a su manera? ¿Por qué todavía se pueden ver esas situaciones de desconfianza los unos para con los otros? ¿Por qué no están entendiendo la Escritura? Si entendieran lo que significa, lo que es el amor, si comprendieran realmente lo que es sobrellevarse los unos a los otros, si comprendieran realmente lo que la Escritura dice, que el que sea el mayor sea siervo de los demás, si entendieran que nos sometamos todos en el temor de Dios los unos a los otros, si entendieran que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, dime cuáles disputas. Sufriríamos mejor el agravio, que si son por cuestiones doctrinales, que si son por el celo, pues a veces está mal aplicado como estos fariseos. Esos fariseos aplicaban el celo de una manera rigurosa, estricta. Pablo lo decía, celoso de Dios, todas mis tradiciones, pero todo lo que para mí era ganancia lo tuve por basura porque yo quería conocer a Cristo. Sí, a veces el celo no es realmente así como debe de ser. Tienen celo de Dios, decía Pablo, pero no es conforme a ciencia. ¿Por qué no se crece? ¿Por qué no se madura? ¿Por qué todavía esa situación de estira y afloja? Porque si se entendiera lo que quiere decir misericordia, decía Jesús, ¿de qué sirve oír la palabra? ¿De qué sirve leer la palabra todos los días? ¿De qué sirve madrugar para escuchar la voz de Dios, para oír y para orar y pedirle dirección, si no se entiende lo que se está tratando de entender? Por eso dice que seamos más diligentes, que seamos cuidadosos con nuestro corazón, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Cómo? Ahí tenemos la palabra. Ahí tenemos la Escritura. Y necesitamos ser diligentes. Necesitamos ponerlo por encima de todo. De nada sirve tener una lectura abundante y todos los días y enseñarla y aconsejar con ella si no entiende uno lo básico para nuestra propia alma, que es aprender a ser humildes y a saber ser condescendientes con los demás, no pasalones, no, sino a saber sobrellevar las debilidades de los demás, con confianza, con fe, con amor, con compasión, con misericordia. No habría ningún contratiempo de esa manera. Todos
nos ayudaríamos los unos a los otros y nos pudiéramos sobrellevar los unos a los otros y nos pudiéramos edificar los unos a los otros en el temor de Dios y con el amor de Cristo. ¿Pero por qué no se entiende? Jesús les decía, ¿acaso no han leído? Pues yo sé que sí has leído. ¿O no has leído? No, pues yo sé que sí lo has leído. Pero si entendieras lo que significa. Muchas de las veces no se entiende. No porque uno no quiera entender. Es que a veces ya está la deficiencia en la mente o ya está la deficiencia en nuestra forma de establecer nuestras prioridades, nuestra forma de establecer nuestras creencias o nuestro carácter. No lo hemos corregido, no hemos renovado nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. No nos hemos quebrantado, no nos hemos humillado, no hemos visto a los demás como superiores a uno mismo. Y pues el alma no crece. Y llega el día donde todo se empieza a apagar. Y corremos ese riesgo. Todos corremos ese riesgo. Deslizarnos. ¿Y de qué servirá aquella salvación tan grande que nos fue proporcionada si al final de los días no va a haber nada, se nos va a ir como agua entre los dedos? La vamos a dejar ir, dejar pasar, dejar que se nos vaya, dejar que se quede de lado y nosotros seguir por un camino diferente. Han leído, sí, pero no han entendido. Mucha letra, mis amados, no quiere decir que sea lo correcto. La letra mata, dice la Escritura. El Espíritu es el que da vida. Necesitamos leerla conforme al corazón de Dios, en el corazón de Cristo y con la humildad de Cristo, orando a Cristo por quebrantamiento, por humildad, por necesidad en el Espíritu Santo. Porque ¿de qué va a valer si todo lo que leemos, pues qué vamos a sacar de provecho? ¿Qué provecho se puede sacar de algo que no se comprende? ¿Qué aplicación práctica pudiéramos darle a nuestra vida, para nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro trabajo, de algo que no se entiende, que no se comprende? Muchas de las veces la gente sale contenta porque cumplió con su lectura de todos los días y sale feliz. Yo te pregunto, ¿cuánto entendiste de eso? ¿Cuánto Dios corrigió en tu vida en ese día? A veces es, como decía Pablo un principio, que Pablo decía, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento en la iglesia que 10,000. Hablaba de los que hablaban lenguas, pero es un principio que él aplicaba. ¿De qué sirve hablar lenguas si no me entienden? Prefiero hablar 5 palabras, pero que me entiendan. Y yo quisiera retomar este principio para esto. ¿De qué va a valer 30, 20, 5, 3, 10 capítulos que leamos todos los días si no se entiende? A veces un versículo, un solo versículo que te edifica y te habla, te da mucho más alimento que todas las 2, 3 horas que te pudiste haber dedicado a leer la Escritura. Y no estoy queriendo desanimar a leer la Escritura. No quiero desincentivar la lectura, no es eso. Pero necesitamos entenderla. Necesitamos poner el corazón en lo que estamos leyendo. Necesitamos suplicarle a Dios de su gracia y de su misericordia para que la palabra no quede en saco roto y que la podamos comprender. Para que la semilla que caiga levante y dé fruto. Y no que caiga en un saco roto que se nos vaya y que no quede nada. De nada va a servir leer demasiado si no comprendemos lo que estamos leyendo. Claro, se lo dijo Jesús a aquellos que eran de veras conocedores. Eran conocedores profundos de la letra. Pero les faltaba algo esencial. La humildad ante Dios, porque al humilde es al que Dios le da gracia. A veces el conocimiento de la letra envanece y enorgullece y lo hace sentir a uno como si fuera algo muy especial y lo hace sentir a uno como si estuviera por encima de los demás, para perdición de uno mismo. El envanecimiento y la jactancia de nada va a servir. El enorgullecerse de saber mucho, de qué va a valer. Si al final lo que cuenta es que Dios nos apruebe, no que nosotros nos hagamos los muy interesantes o los muy sabiondos, los muy que podemos y que tenemos tantos años y que tú que me vas a enseñar. A veces se menosprecia al hijo, a veces se menosprecia al chiquitito y pues Dios nos puede hablar. Dios nos puede hablar a través de cualquiera.
A veces un niño te puede decir una palabra y te recuerda un pasaje de la Escritura y te lo hace brillar Dios. Con humildad. Porque Dios aún a las piedras las puede hacer hablar. A veces hasta a los impíos nos pueden hacer entender cosas. Cuando hay humildad, mis amados, puede venir el entendimiento como Dios quiere. Cuando hay un envanecimiento, cuando está uno puesto en un lugar muy en alto, la caída está muy próxima. El desliz es muy próximo. Por eso nos dice que seamos diligentes en lo que oímos, en lo que se nos está entregando, en lo que se nos está diciendo a través de la palabra de Dios, porque corremos el riesgo de deslizarnos y quedar excluidos de la presencia de Dios para siempre. Sí, mis amados, necesitamos la Escritura, leerla mucho, porque es lámpara a nuestros pies, leerla todos los días. Llegamos a la vida en Cristo ignorantes de muchas cosas y la única manera de poder comprender todo lo que Dios quiere pues es leyéndolo. Pero de nada nos va a valer si lo leemos y no lo entendemos. Necesitamos entendimiento. En este país, casi en toda Latinoamérica, generalmente la gente no tiene la costumbre de leer. No está ejercitada para entender lo que lee. La lectura de las palabras son solamente eso. Las leen y se les pasa de largo y realmente no comprende la esencia de lo que están leyendo. Entonces, es muy fácil desviarse y pensar que uno ya cumplió con la lectura y sale uno muy satisfecho porque ya cumplió con sus 3 capítulos, con su hora de lectura. ¿Pero qué quedó? Necesitamos corregir esa área de nuestras vidas. Necesitamos realmente ejercitarnos para poder entender la Biblia, hacer ejercicios de lectura, consultar diccionarios, consultar libros espirituales, hasta que nos llegue una claridad a nuestra vida para que podamos entender lo que estamos leyendo. Y si no tenemos manera de un acceso de algo, pues preguntar, pero entender lo que se lee, porque de otra manera, si supieras lo que significa, dijo Jesús, oyen, leen, pero ¿de qué sirve? No se entiende. El riesgo es enorme de deslizarse, de perder esa gracia tan grande que se nos ha dado. Hay otro tipo de descuido que aquí ya incluye un corazón perverso, pero no deja de ser eso, un dejar de lado, un menospreciar la palabra, un descuidarla. Y es aquellos que acomodan a su entendimiento o a su conveniencia lo que están leyendo. Lo leen y lo entienden conforme a ellos quieren. Lo leen y lo aplican conforme a mejor les conviene. Hay quien, por ejemplo, mujeres que se quieren casar con una persona que, pues bueno, le cae muy bien, es muy carismática, es muy agradable, es bondadosa, es una persona que hace reír y que tiene sabiduría y que tiene buena posición, pero no es cristiano, no está convertido. De repente miente, de repente dice unas malas palabras, de repente es un iracundo. Pero la mujer dice, no, pero es que Dios me dijo que me casara con él para poderlo guiar a Cristo. En 2 Corintios 6:14 se le dice que eso no está bien, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, no, pero es que mi Dios me dijo. Ya la está acomodando a su conveniencia, porque nada puede estar por encima de la Escritura. Si eso dice la Escritura, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, pues así es. Emprender algo con un incrédulo lleva un riesgo grande. Otros que pues tienen amor al dinero, pero se justifican y dicen, no, ¿cómo crees? Si Abraham era rico. No, ¿cómo crees? Si los padres antiguos, bien que tenían sus ovejas y tenían bastantes posesiones.
Es que nada tiene de malo tener dinero. Lo malo es el amor al dinero. Pero ya lo está acomodando a lo que hay en su corazón y no se le ocurre pensar que él es el que está teniendo esa idolatría ya por el dinero. Yo no quiero decir que no se pueda tener dinero, pero cuando se tiene dinero, la Escritura nos dice que lo ocupemos conforme a la voluntad de Dios, que no retengamos más de lo debido y más de lo justo, que cuando haya manera de poder bendecir con lo que tenemos, que lo hagamos, que no seamos avaros, no seamos mezquinos, que si vemos al hambriento, vemos al que no tiene con qué cobijarse, que lo ayudemos, que lo protejamos, que le demos lo que necesita para el sustento del día, no para caprichos, no para vicios, no, para necesidades. Pero hay quien ni para eso quiere soltar. Y lo que quiere a veces es, pues sí ayuda, y sí ayuda, y sí ayuda, pero en el fondo de su corazón lo que quiere son las comodidades. Lo que quiere es no batallar y no sufrir. Pero acomoda la palabra. Ya hay en el fondo un corazón malo y el descuido ahí está siendo enorme para su alma. Y eso le puede suceder incluso a personas que se han convertido realmente a Dios y que han confiado a Cristo de una manera real. Pero si la palabra que se les habla no la ponen por obra y no la aplican debidamente en sus vidas y no son humildes para ver lo que sí y para ver lo que no, pues están corriendo el riesgo de acabar deslizándose. Hoy en nuestros días, ¿cuánta gente no aplica textos fuera de su contexto para justificar el aborto, para justificar las mentiras, para justificar la homosexualidad, para justificar la avaricia, para justificar la idolatría, etcétera? ¿Cuántos sacan textos dejando de lado la palabra de Dios como debe de ser y aplicándola conforme a lo que cada quien cree? Las religiones, los grupos, personas, todo mundo cuando hace esto, pues no es otra cosa más que está dejando de lado esa salvación tan grande, la está dejando pasar y se le va a ir entre las manos. Como sea que sea, el no estar atento a la palabra, a la Escritura, o no entenderla, el riesgo es grande. Es grande. No sea que nos deslicemos. La advertencia es que podemos quedar excluidos de la presencia de Dios, caídos. Aparte de que no hay crecimiento, aparte de que no se alcanza madurez, aparte de que el discernimiento va a empezar a escasear y no vas a saber distinguir una cosa de la otra, el bien y el mal, no vas a saber con quién dirigirte de una manera, con quién cómo hablarle a otro de otra manera, qué palabras decir, qué palabras no decir. Te va a faltar discernimiento, te va a faltar sabiduría. Medita qué pasó con David cuando dejó de lado la palabra de Dios. Dice que sufrió las consecuencias por eso. El hijo que te ha nacido va a morir y jamás la espada se va a apartar de tu casa, por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová. Tú lo puedes leer en 2 Samuel capítulo 12. Igual Josafat, en 2 Crónicas lo puedes leer en tu casa, el capítulo 20, 35. Cómo Josafat se unió con quien no debía. Estableció amistad con Ocosías, un rey. Dice que era dado a la impiedad. Y se le dice, por cuanto estableciste un vínculo con Ocosías, dice, Jehová destruirá todas tus obras, se le profetizó, se le dio palabra de Dios. ¿Qué pasó? Josafat era un hombre espiritual. Josafat realmente era un hombre preocupado por las cosas de Dios. Pues seguramente aquí ya no prestó atención a la palabra. Porque si se le está advirtiendo que estableció amistad con quien no debía, es que él sabía que no debía hacerlo, pero lo descuidó. Por cuanto estableciste compañía con Ocosías, Jehová destruirá todas tus obras. Dice, y las naves que partieron a Tarsis se partieron. No pudieron salir. Hay riesgos, mis amados. Dejar de lado la palabra, dejar de lado la Escritura. Ejemplos en la Escritura hay bastantes. Por ahí podemos pensar en un Demas, que era colaborador de Pablo. Podemos pensar ahí en ese Ananías y Zafira, que tenían ahí la palabra al alcance, pero
pues les pudo mal la avaricia. Se perdieron. Y es el riesgo que se corre cuando la palabra de Dios la dejamos de lado. No podemos, mis amados, pensar que porque ya tenemos la gracia de Dios y la salvación, ya lo tenemos todo alcanzado y todo ganado. No. Es necesario que con más diligencia pongamos atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si Dios en aquellos tiempos habló por palabras dadas a través de ángeles, en nuestros días Dios nos habla por el Espíritu, Dios nos habla por Cristo. Dios nos habla a través de la palabra que es la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad que vive y permanece para siempre. No hay otra cosa que debe estar por encima de nuestras vidas. La palabra de Dios aplicada y entendida como debe de ser. Porque ¿de qué sirve la rutina? ¿De qué sirve el estudio mecánico? ¿De qué sirve el estudio por obediencia? ¿De qué sirve el estudio por cumplir? Si al final de nuestras vidas nos pueden decir, apártate de mí, no te conozco. Mis amados, pongamos atención. Las cosas que se nos hablan no son para alcanzar más conocimiento, no son para ser más sabios, no son para sentirnos mejor con nosotros mismos, son para poder estar en la voluntad de Dios por medio de Jesucristo y no caer de esa gracia que se nos ha concedido. Es una salvación que no tiene precio y que nos es dada por pura misericordia de parte de Dios. Y descuidarla, mis amados, descuidarla es lo peor que nos puede pasar. El riesgo es dejarla de lado, dejarla pasar, descuidarla de tal manera que todo se nos venga abajo. El gran peligro, mis amados, es la palabra griega parareo, que quiere decir deslizarse, dejar de lado, dejar pasar de largo. Medita en estas cosas y que Dios nos dé gracia a todos para entender como tenemos que entender, que Dios nos dé su ayuda y esa buena dádiva que viene de arriba para poder permanecer en su gracia hasta el fin de nuestros días o hasta que venga Cristo. Démosle gracias a Dios, terminemos estas palabras y si Dios lo permite, la próxima semana, primeramente Dios, estaremos aquí para poder abrir la Escritura una vez más y con la ayuda del Espíritu poderla aplicar a nuestras vidas como debe de ser. Oremos dándole gracias a Dios y nos despedimos. De veras, Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta Escritura que nos dejas. Pero más gracias, Señor, por el Espíritu, porque sin el Espíritu, Señor, es imposible entenderla. Nadie entiende las cosas del hombre, las cosas que están en el hombre si no es por el hombre, pero también las cosas del Espíritu solo se entienden por el Espíritu. Así que, Señor, ayúdanos a ser humildes, a confiar en Jesús, para que por el Espíritu, Señor, nos sea dado lo que necesitamos, el entendimiento que necesitamos, la claridad que debemos de tener, Señor. Concédenos de tu gracia y ayúdanos para que, Señor, llegado el día, Señor, podamos con humildad y con agradecimiento estar delante de ti para bien. Que podamos estar ahí, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Porque, Señor, ¿de qué valdría, Señor, tener tanto conocimiento si al final pudiéramos quedar excluidos? Ayúdanos, Padre. Danos corazón de niño, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Terminamos por ahora. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.